Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Doy gracias al Señor porque me permite un día más, porque en su amor y en su misericordia me tiene aún con deseos de glorificar su nombre. Doy gracias a Dios por la audiencia que se va a conectar en esta hora. Agradezco al Señor porque hasta aquí Él ha sido bueno. Usted y yo no merecemos esos beneficios tan grandes, esas bendiciones tan grandes que Dios tiene para con nosotros. Que Dios bendiga a cada una de esas personas que me permiten entrar con una hora de reflexión hasta sus hogares. No predico religión, el evangelio es poder de Dios y es de ese evangelio que venimos a hablar a esta hora. Escucha todo y retén lo bueno. Tú decides qué palabra puedes retener en tu corazón. Tú decides si quieres que Dios hable a tu vida por medio de su palabra. Le he orado al Señor para que me use como un instrumento en sus manos. Le he orado al Señor para que hable a mi vida primeramente y que por medio de su palabra más de una persona pueda recibir fuerzas. Por medio de su palabra más de una persona pueda animarse, pueda recibir fortaleza, sanidad, restauración, liberación y sea salva para la gloria del Señor. El objetivo de una hora de reflexión es para llevar una palabra que te motive a seguir hacia adelante. Es para llevar una palabra que te anime a ti que quizás estás desanimada, desanimado, a ti que quizás en lo que va de este día te has sentido despreciada, te has sentido olvidada, te has sentido que no vales nada, pero yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo a decirte que te levantes, que no es tiempo de rendirnos, a decirte que lo que el mundo ha dicho, que tú no vales nada, no sirves para nada, es mentira del diablo. Tú y yo en manos de nuestro Señor Jesucristo somos la perla más preciosa. Así que yo vengo a animar a más de una persona en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a invitarte de inmediato, después de saludarte, que vayamos a las Sagradas Escrituras, pues de ella vamos a hablar en esta hora. Te repito, no predico religión, el evangelio es poder de Dios y es de ese evangelio que venimos a hablar, de ese evangelio sagrado, de ese evangelio precioso, de ese evangelio que transforma, de ese evangelio que nos anima a seguir hacia adelante. Así que voy a invitarles de inmediato que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Habacuc 3, 17, 18 y 19. 3 versículos. Los últimos 3 versículos del libro de Habacuc, capítulo 3. Así que si tú tienes una Biblia o tienes un papel, un lápiz, qué bueno para que vayas tomando nota de lo que se va a estar hablando en esta hora. Dios bendiga a toda esa linda audiencia que me permite entrar hasta sus hogares con una hora de reflexión. Es tan lindo hablar de la palabra de Dios. Así que si ya estamos listos, entramos de inmediato. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Que sea el Señor respaldando esta palabra. Predicamos bajo el tema la adoración basada en el carácter de Dios y no en circunstancias. La adoración basada en el carácter de Dios y no en circunstancias. Muchas veces no es cierto que porque estamos pasando momentos de dificultad, porque estamos pasando procesos, que porque estamos pasando momentos difíciles, se nos quitó el gozo, se nos fue la alegría. Pero a mí me impacta lo que Habacuc, mira, ¿sabes lo que más me impacta de Habacuc? Que a pesar de todas las adversidades que estaba viendo, a pesar de todas las dificultades que estaba atravesando, él había decidido y determinado en su corazón regocijarse en el Señor. Así que yo vengo a animarte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que aunque la higuera no florezca, que nos regocijemos en el Señor, que ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo nos regocijemos en el Señor. Él es nuestro proveedor, Él es el que protege, Él es el que produce cuando hay escasez. Él llega con abundancia. Bendito el nombre de Dios para siempre. Habacuc reconoce la soberanía de Dios y por eso es que él se llena y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque ya no haya aceite, con todo, Habacuc se determina a gozarse y a regocijarse en el Todopoderoso. Así que yo vengo a animarte de parte de Dios, que nos levantemos como buenos adoradores. Estos versículos son un poderoso llamado a mantener la fe y el gozo incondicional. Oiga cuidadosamente estos versículos de Habacuc, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, son un poderoso llamado a mantener la fe y el gozo incondicional en medio de la escasez, en medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Bendito el nombre de Dios para siempre. Con todo yo me alegraré. La determinación de Habacuc de regocijarse, con todo yo me alegraré. El fracaso de las cosas y la muerte de los rebaños devastaría a Judá. Sin embargo, Habacuc afirmó que aún en medio de la hambruna, que aún en medio de la dificultad, que aún en medio de cualquier situación, se regocijaría en el Señor. Así que yo vengo a animarte de parte de Dios, que no importa el proceso que estuviésemos pasando, que no importa la dificultad, que no importa lo difícil que se nos esté haciendo, nos regocijemos en el Señor nuestro Dios, que nos gocemos y nos regocijemos, aunque no hayan frutos, aunque no hayan vacas, aunque la higuera no florezca más, aunque todo parezca estar seco, marchito, nos regocijemos en Jehová nuestro Dios. Bendito el nombre de Dios para siempre. Él determinaba regocijarse, él decía con toda esta dificultad, con todo este problema, con toda esta hambruna, con todo yo me alegraré. Él se determinaba a regocijarse
en Dios, a pesar de la pérdida material, a pesar de la higuera que ya no florecía, a pesar de las vides que ya no daban fruto, a pesar de las ovejas que habían sido sacadas del redil, del lugar de reposo. Bendito el nombre de Dios para siempre. Y las ovejas sean quitadas de la majada. ¿Qué significa la majada? Fueran quitadas del redil, fueran quitadas del lugar de reposo. Con todo, decía Habacuc, me gozaré y me regocijaré en el Señor. Este hombre tenía una fe inquebrantable en tiempo de escasez. Yo vengo a animarte en el nombre del Señor, que mantengamos una fe inquebrantable. Aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque estemos cruzando el mismo desierto, aunque estemos atravesando el mismo valle de sombra y de muerte, nuestra fe tiene que ser inquebrantable en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, enfocado en confiar en Dios cuando las circunstancias no sean favorables, viendo su salvación como la mayor riqueza, aunque veamos que no hayan frutos, aunque veamos que no hay olivo, aunque veamos que la higuera ya no florezca. Bendito el nombre de Dios para siempre. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios en tiempos de escasez y enfocarnos en confiar en Dios cuando las circunstancias no sean favorables, viendo su salvación como la mayor riqueza. La salvación de nuestra alma es la que enriquece nuestro corazón. La salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado es la que nos tiene que mantener con una fe inquebrantable, con una fe creyendo que Él proveerá, creyendo que Él es nuestro proveedor. Bendita la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de mi salvación. Oiga cómo se gozaba Habacuc diciendo, el Dios de mi salvación, ese es mi Dios, del Dios que te estoy hablando en esta hora, del Dios que provee, del Dios que se mueve en lo imposible, aunque la higuera no florezca. Yo me gozaré y me regocijaré en el Señor. Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, oiga qué linda esta palabra, con todo yo me alegraré en Jehová. Así que no hay por qué estar ahí desanimado. Así que no hay por qué estar ahí triste. Quizás tú has de decir en este momento, llegó la escasez a mi hogar. Llegó la enfermedad a mi hogar. Llegaron dificultades adversas a mi hogar. Con todo, te dice el Señor. Así como decía Habacuc, con todo me gozaré, me alegraré en Jehová. Bendita la misericordia de ese Dios todopoderoso, el Dios de mi salvación. Con todo, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito el nombre de Dios para siempre. La oración basada en el carácter de Dios y no en circunstancias. Nosotros nos gozamos y nos alegramos y nos regocijamos en Jehová porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestro ayudador. No nos regocijamos ni nos gozamos por las circunstancias. No nos gozamos ni nos regocijamos por emociones. Bendito el nombre de Dios para siempre. El Dios de mi salvación
Mi única fuente de gozo es el Dios de mi salvación. Destaca que el gozo no depende de la bendición material, sino de la redención y el carácter de Dios. De la redención y el carácter de Dios es que depende el gozo y es que depende el alegrarnos en Jehová. Bendito el nombre de Dios para siempre. Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oiga qué poderosa palabra. No solo se alegraba, sino que se regocijaba. Alegrarse es una cosa muy buena, pero regocijarse va más allá que alegrarse. Nos alegraremos y nos regocijaremos en nuestro Señor Jesucristo. Jehová el Señor es mi fortaleza. Es por eso que nos determinamos como hijos de Dios a creer que Jehová es nuestra fortaleza, a creer que Jehová es nuestra provisión, a creer que Jehová es el que nos ayuda en momentos difíciles, a creer y a depender y a gozarnos y a regocijarnos en nuestro Señor Jesucristo. No nos alegramos por emociones, no nos alegramos por cualquier circunstancia pasajera, nos gozamos y nos regocijamos porque hemos puesto nuestra confianza de adorar al Todopoderoso, de adorarlo y de regocijarnos en las buenas y en las malas, de alegrarnos y regocijarnos en la escasez y en la abundancia, porque Habacuc se gozaba, se había determinado, bendito el nombre de Dios para siempre. ¿Y sabes por qué? Nos vamos a retroceder a los versículos anteriores que dice el versículo 15 de Habacuc 3. Caminaste en el mar en tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis extrañas, y la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadiera con sus tropas. Pero aún Habacuc, aunque veía problemas, aunque veía la hambruna, aunque veía que ya no habían vacas en los corrales, aunque veía que la higuera ya no florecía, aunque veía que el olivo ya no producía aceite, aún con todo, él se había determinado a gozarse, aún con todo, él se había determinado a regocijarse en Jehová nuestro Dios. Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos dice: no temas, yo estoy contigo en el momento de angustia. No temas, yo estoy contigo en el momento de dificultad. No temas, yo estoy contigo en el momento de la escasez. No temas, te dice el Señor. El Señor nos manda a que nos gocemos, pero también a que nos regocijemos en el poder de nuestro Dios. Oh, qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Me alegraré en Jehová. Habacuc manifiesta que no servía a Dios por lo que él daba, sino porque era Dios. Incluso en medio del juicio de Dios sobre Judá, en medio del juicio que venía sobre Judá, él había determinado en su corazón seguir adorando, seguirse gozando y seguir regocijándose en el Todopoderoso. Oh, mi alma alaba y glorifica la gloria del Todopoderoso. Esta actitud
transforma la crisis en adoración. Oiga cuidadosamente esta actitud. Transforma la crisis en adoración, confiando en que Dios es la verdadera fortaleza y salvación, no la circunstancia. Bendito el nombre de Dios para siempre. No nos gozamos ni nos alegramos por emociones, sino que nos gozamos, nos alegramos y nos regocijamos por lo que es Dios. Porque Él es el todo, Él es poderoso, Él es el que se mueve en lo imposible, Él es el valiente en batalla, Él es el que te dice: yo estoy contigo, no desmayes, yo estoy contigo, levántate, avanza. Bendito el nombre de Dios para siempre. El profeta Habacuc reconoce que Dios permite muchas veces las dificultades para probar nuestra fe. Muchas veces Dios permite que llegue la escasez al hogar. Muchas veces Dios permite los procesos. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere glorificarse, porque Él quiere conocer qué tan grande es nuestra fe, que tan bien nos gozamos en medio del proceso. Por eso es que muchas veces los procesos son necesarios. Por eso es que muchas veces es necesario que llegue la escasez para que podamos valorar y para que podamos gozarnos y regocijarnos en el dador, en el proveedor, en el que está ahí con nosotros cada día. Él está como poderoso gigante. Él está como el proveedor de nosotros. Bendito el nombre de Dios para siempre. Esta actitud transforma la crisis en adoración. Muchas veces es difícil adorar a Dios en medio de un proceso. Muchas veces es difícil regocijarnos en el Señor cuando estamos pasando por dificultades grandes. Muchas veces se nos hace difícil decir que nuestro Redentor vive cuando estamos cruzando el mismo valle de sombra y de muerte. Pero aún con todo podemos decir, como dijo Habacuc: con todo, oiga, con todo yo me alegraré, con todas las adversidades yo me alegraré, con todos los procesos yo me alegraré, con toda la escasez yo me alegraré, con todo el sufrimiento, con todo yo me alegraré. Se determinaba a regocijarse en el Señor Todopoderoso. Yo no sé a cuántas personas el Señor les está hablando por medio de esta palabra. La adoración basada en el carácter de Dios y no en circunstancias. Así que no venga a decirme que usted está triste porque está pasando esta dificultad, que usted está triste porque está pasando momentos difíciles, que usted está triste porque llegó la escasez. Con todo, dijo Habacuc, me alegraré y me regocijaré. Bendito el nombre de Dios para siempre. La adoración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra de Dios y no un logro humano. Oiga cuidadosamente, la oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es la obra de Dios y no un logro humano. Nos gozamos en el Señor, nos regocijamos en el Señor, nos alegramos en el Señor. Bendito el nombre de Dios para siempre. Aunque la higuera no florezca, aunque veas que todo se está secando, aunque todo lo que está a tu alrededor no está floreciendo, es necesario que pongamos nuestra confianza en el Todopoderoso, porque Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto en el olivo, y los labrados no den mantenimiento. Oiga,
Había una hambruna tremenda, se acercaba una hambruna, una destrucción total, pero aún con todo, Habacuc decía, con todo, yo me alegraré. Qué lindo es alegrarse en el Señor. Qué lindo es poner nuestra confianza en el Todopoderoso. Qué lindo es depender del que sí nos puede ayudar, del que sí nos provee, del que sí está con nosotros. En ningún momento podemos sentirnos solos. En ningún momento podemos sentirnos despreciados. En ningún momento podemos sentirnos marchitados. Así como esa higuera que ya no florecía, muchas veces humanamente nos hemos sentido que nos han dado la espalda, que nos han calumniado, que nos han olvidado. Aún con todo, yo me alegraré. Aún con todo, yo me regocijaré en el Señor. Bendito el nombre de Dios para siempre. Y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque ya no habían vacas, aunque ya no había producto, aunque ya no había nada, había llegado una escasez total, pero Habacuc continuaba gozándose, Habacuc continuaba regocijándose en el Todopoderoso. Yo vengo a animarte de parte de Dios en esta hora a decirte que aún con todo nos gocemos, que aún con todo que esté en contra nuestra nos alegremos, que aún con todas las calumnias, que aún con todos los enemigos que están alrededor nuestro, nos regocijemos en el Señor, nos regocijemos. Bendito el nombre de Dios para siempre. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios que ya pagó por mis pecados, en el Dios que ya me redimió, en el Dios que me limpió, en el Dios que me perdonó, en el Dios que salvó mi alma, en el Dios que me dice que me goce aún con todo. Me gozaré y me regocijaré en el Señor. Qué lindo es alegrarse en el Señor. Qué lindo es regocijarse en el Señor. Bendita la misericordia del Dios Todopoderoso. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc reconocía que el Dios era el que lo había salvado, que el que lo había salvado le iba a proveer, que el que lo había ayudado anteriormente nos está ayudando hoy en estos tiempos difíciles, pero es necesario que pongamos nuestra confianza en el Todopoderoso. Es necesario, porque estos versículos son un poderoso llamado a mantener la fe, a mantenernos confiando. Bendito el nombre de Dios para siempre. Y el gozo incondicional en medio de la escasez o la adversidad. Yo no sé por qué momento tú estás atravesando. Quizás ha llegado adversidad a tu vida. Quizás ha llegado turbación a tu mente. Quizás ha llegado la escasez a tu hogar. Quizás ha llegado, bendito el nombre de Dios, el momento donde tú no hayas que hacer. Quizás ha llegado a pensar rendirte, pero aún con todo es necesario que levantes tu voz y empieces a glorificar al Dios Todopoderoso. Aún con toda la adversidad que estés atravesando, es necesario que te levantes y que goces de la presencia del Señor. Aún con todo lo que estés pasando, bendito el nombre de Dios para siempre. Aún en medio de la escasez, nos gozaremos en el Señor. Aún en medio de lo que esté pasando afuera, nos regocijaremos en el Todopoderoso. Bendito el nombre de Dios para siempre. Esta actitud transformadora, la crisis, mira, la actitud se transforma de crisis
a una adoración. Yo no sé qué momento de crisis estarás pasando, pero allí en medio del momento de crisis, allí en el momento del llanto, allí en el momento del dolor, es necesario que levantes un clamor de adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Aún en medio de la escasez, te levantes, bendito el nombre de Dios para siempre, y empieces a adorar a Dios. Y cuando empezamos a adorar a Dios, y cuando empezamos a regocijarnos en Jehová nuestro Dios, bendito el nombre de Dios para siempre, habrán cambios extraordinarios, habrán cambios de crisis en adoración, pero es necesario que nos determinemos a gozarnos en todo tiempo, que nos determinemos a alegrarnos en medio del dolor, que nos determinemos a regocijarnos en medio de cualquier situación. Bendito el nombre de Dios para siempre, a quien le doy honra y gloria por los siglos de los siglos. Pies de sierva en lugares altos. Enfoque en la fuerza divina basado en el versículo 19. Trata de cómo Dios nos da la fuerza para superar terrenos difíciles, para superar terrenos peligrosos, para superar esa crisis de ansiedad, para superar esa crisis que no nos permite avanzar. Bendito el nombre de Dios para siempre. Oh, mi alma alaba y glorifica la gloria del Todopoderoso. Pies de sierva en lugares altos. Enfoque en la fuerza divina basado en el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Oiga, ¿quién es nuestra fortaleza? A los que hemos creído, a los que le hemos entregado el corazón como el Salvador de nuestra vida. Bendito el nombre de Dios para siempre. Cuando usted y yo le hemos recibido, le hemos entregado nuestro corazón. Cuando usted y yo nos hemos determinado a ser hijos del Todopoderoso. Cuando usted y yo nos hemos determinado a no avergonzarnos de que sepan que somos hijos de Dios. A no avergonzarnos de que sepan que somos lavados con la sangre del Cordero, a que sepan que no nos avergonzamos de que hemos sido comprados a precio de sangre. Jehová es, el Señor es mi fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda. Él es el que pone nuestros pies en lugares altos, en lugares difíciles, en lugares peligrosos. Nos da la fuerza para superar terrenos difíciles. Nos da la fuerza para superar esos terrenos. Bendito el nombre de Dios para siempre. Terrenos peligrosos. Él es el que nos da la fuerza. Él es nuestra fortaleza. Y por eso es que usted y yo, sabiendo que Él es nuestra fortaleza, nos gozamos, nos alegramos y nos regocijamos en el Señor Todopoderoso. Mi alma lo alaba y lo glorifica. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Qué linda es esa fortaleza que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Jehová el Señor es mi fortaleza. Oiga, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es tu fortaleza cuando tú le permites que entre a tu corazón, cuando tú le permitas que sea el centro de tu hogar, cuando tú le permitas que sea Él el proveedor de tu familia. Entonces podremos decir: Jehová el Señor es mi fortaleza. Oh, mi alma lo alaba y lo glorifica. El cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas
me hace andar, oiga qué lindo, en las alturas Él nos hace andar, y cuando estamos en las alturas no hay peligro, y cuando estamos en las alturas no puede haber dificultad, y cuando nos ponen en esos lugares altos, bendito el nombre de Dios para siempre, no nos alcanzará la mano peligrosa, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestra provisión. Pero tenemos que decir, como decía Habacuc, con todo yo me alegraré. Oh, qué lindo es determinarse a regocijarse, a gozarse, a alegrarse en el Todopoderoso. Bendito el nombre de Dios para siempre. Oh, mi alma alaba y glorifica la gloria del Cordero, ese Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, donde derramó esa sangre poderosa para limpiarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Bendita la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, yo no sé a cuántas personas el Señor les está hablando en esta hora, pero yo siento de parte de Dios decirte que nos gocemos, que nos alegremos y que nos regocijemos en el Señor. Adoración sin condición. Oiga, cuando nos determinamos a adorar a Dios, no tiene que haber condiciones. Nos gozamos y nos alegramos. Bendito el nombre de Dios para siempre. Adoración sin condición. Reconocer la realidad del versículo 17. No niega la crisis. Él enumera la falta de alimento y de recursos. Pero con todo, Él se había determinado a gozarse. Con todo, Él se había determinado a regocijarse en el Señor. Bendito el nombre de Dios para siempre. Reconocer la realidad. No niega la crisis. Él enumera la falta de alimentos y recursos, pues en los versículos 16, 17 y 18 dice que aunque la higuera no florezca, bendito el nombre de Dios para siempre. Él no estaba negando la crisis. Él estaba enumerando la falta de alimentos que iba a haber. Él estaba enumerando la falta de recursos. Bendito el nombre de Dios para siempre. Pero con todo, Él adoraba a Dios sin condiciones. Adoración sin condiciones. Bendito el nombre de Dios para siempre. Decidir el enfoque del versículo 18. El gozo es una decisión, no un sentimiento, basada en el que Dios es mi salvación. Oh, mi alma alaba y glorifica la gloria del Todopoderoso. Dios es mi salvación. Qué lindo es cuando nos determinamos. Qué lindo es cuando reconocemos que Dios es nuestra salvación. Humanamente nadie puede ayudarnos. Humanamente nadie puede salvarnos. Pero el profeta Habacuc decía, Dios es mi salvación. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Decidir el enfoque. El gozo es una decisión, no un sentimiento basada en el que Dios es mi salvación. Depender de la fortaleza, el versículo 19. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Oiga, depender de la fortaleza. Dios no solo nos salva, sino que es nuestra fuerza. Dios no solo vino a salvarnos, sino que vino a demostrarnos que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro socorro. Bendito el nombre de Dios para siempre, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh, mi alma lo alaba y lo glorifica. Depender de la fortaleza
fortaleza. Dios no solo nos ha salvado, sino que nos ha demostrado que Él es nuestra fuerza para caminar en medio de la crisis, que Él es nuestra fortaleza para que caminemos en medio del desierto, que Él es nuestra fortaleza cuando estamos atravesando por el valle de sombra y de muerte. Él nos ha demostrado que Él es nuestra fuerza. Él nos ha demostrado que Él es nuestra fortaleza. Él nos ha demostrado que Él es el que da abundancia cuando llega la escasez. Él nos ha demostrado que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro médico por excelencia cuando nos encontramos enfermos. Bendito el nombre de Dios para siempre. Él nos ha demostrado que Él es la salvación de nuestras almas. Mi alma lo alaba y lo glorifica. Oh, qué lindo es la fortaleza que recibimos del Todopoderoso. Depender de la fortaleza de Dios. Cuando nos determinamos a gozarnos y alegrarnos con todo. Habacuc decía, con todo yo me alegraré. Él se había determinado a regocijarse en el Señor, no importando la circunstancia, no importando la hambruna que estaba destruyendo a Judá. Con todo yo me alegraré, con todo el Dios de mi salvación adoraré, con todos los fracasos, con todo. La adoración tiene que ser para el Todopoderoso. Bendito el nombre de Dios para siempre. Si nos vamos a Romanos 17, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc se había determinado a vivir y a adorar y a regocijarse en el Todopoderoso. Gálatas 3:11 también nos habla que el justo por la fe vivirá. Usted y yo somos justificados por Cristo, viviremos en adoración. Usted y yo hemos sido justificados, mas el justo por la fe vivirá. Con todo yo me alegraré. Oh, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré. Y los labrados no den mantenimiento. Ya no habían granos, ya no había rebaño, ya no había aceite. Oiga, había llegado una destrucción total, pero con todo, decía Habacuc, con todo yo me alegraré. Bendito el nombre de Dios para siempre. Y no hayan vacas en los corrales, no había producto, no había aceite. No había nada, no habían vacas en los corrales, había una hambruna total, pero aún en medio de esa escasez, pero aún en medio de esa hambruna, pero aún en medio de la dificultad, el Dios de mi salvación proveerá. El Dios de mi salvación traerá producto. El Dios de mi salvación, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me regocijaré. Jehová es el Señor de mi fortaleza. Jehová es el Señor de que me da fuerza. Jehová es mi proveedor. Bendito el nombre de Dios para siempre. Es necesario que sepamos adorar a Dios en la escasez y en la abundancia, pero muchas veces tenemos gozo, tenemos alegría cuando hay abundancia, tenemos gozo, tenemos alegría cuando tenemos un buen trabajo. Pero acá Habacuc nos está diciendo, con todo, en la escasez yo me alegraré. Con todo, en la abundancia yo me regocijaré. Con todo, me alegraré
en el Dios de mi salvación. Bendita la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Habacuc, mira, Habacuc era la elección. Necesitaba aprender. Y el profeta concluye este libro diciendo: Jehová es el Señor de mi salvación. En Jehová me alegraré, en Jehová me gozaré, en Jehová me regocijaré. Qué lindo es depender y poner nuestra confianza en el verdaderamente poderoso, en el verdaderamente Rey de reyes y Señor de señores. El fracaso de la cosecha y la muerte de los rebaños devastaría a Judá. Sin embargo, Habacuc afirmó que aún en medio de la hambruna, que aún en medio de la escasez, que aún en medio de que las vides no dieran fruto, que aún en medio que la higuera ya no florecía, bendito el nombre de Dios para siempre, Habacuc se había determinado a gozarse. Habacuc se había determinado a alegrarse y a regocijarse en el Dios de la salvación. Bendito el nombre de Dios para siempre. ¿Sabes qué me impacta de Habacuc? Que a pesar de todas las adversidades, que a pesar de todo lo difícil que estaba viendo o que estaba viviendo, bendito el nombre de Dios para siempre, a pesar de todas las adversidades, él se había determinado a regocijarse en el Señor. Yo no sé cuántas personas se están determinando a alegrarse en el Señor, a regocijarse en el Señor, en medio de las circunstancias, en medio de la hambruna, en medio de la escasez. Es muy importante que nos determinemos a darle adoración a nuestro Dios, que nos determinemos, bendito el nombre de Dios para siempre, a decidirnos que Dios es el Dios de nuestra salvación. Yo te dejo con esta reflexión para que medites, pero te invito a que oremos. Yo no sé por el momento que estás pasando. Yo no sé si tú necesitas una oración por sanidad. Yo no sé si tú necesitas una oración por fortaleza. Pero en esta hora yo te invito que oremos juntos. Allí donde tú te encuentras también puedes orar conmigo. Las oraciones unidas tienen poder, y su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque has hablado a mi vida. Gracias porque me has enseñado a gozarme, a alegrarme y a regocijarme en medio de las circunstancias. Porque me has enseñado que tú eres el Dios de mi salvación. Que me has enseñado que aunque la higuera ya no florezca, bendito el nombre de Dios para siempre, tú eres mi proveedor. Padre, yo te doy gracias por la audiencia. Te doy gracias por las personas que están abriendo su corazón. Perdona sus pecados. Inscribe el nombre en el libro de la vida, Dios mío. Esas personas que te están recibiendo como el Salvador de sus almas. En esta hora, Dios mío, yo te pido que bendigas la audiencia en una forma poderosa, que bendigas las personas que comparten el video. Dios mío, en esta hora yo te pido que lleves provisión donde ha llegado la escasez, que lleves sanidad donde hay enfermedad, que lleves fortaleza a esa familia, que un ser querido se les ha adelantado, que tu Espíritu Santo fortalezca esos corazones, que tu Espíritu Santo llene ese vacío
que ha dejado ese ser querido. Quizás en este momento están despidiendo al ser más querido, pero tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que llenas los corazones. Tú eres el que cambias el lamento en gozo. Padre, en esta hora yo te pido que llegues a los hospitales, llegues a esos hogares donde hay personas esperando un milagro de sanidad, donde hay personas esperando que los veas con ojos de misericordia. Dios mío, esas personas que están en un centro de detención están esperando, Dios mío, que pongas tu mirada en ellos, que te acuerdes de esas personas que quizás están injustamente. Dios mío, te pido que les des liberación física, liberación espiritual, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Allí donde están esas personas que quizás el médico les ha dicho que no hay medicina para tal enfermedad, llegues tú, Dios mío, como el médico por excelencia. ¿Dónde están esas personas que los riñones ya no le funcionan? Dios mío, cambia esos riñones dañados por riñones nuevos. Dios mío, cambia esas columnas dañadas, Padre, esos pulmones dañados, Dios mío, esas cuerdas vocales, esas personas que sufren de ansiedad, de migraña, Dios mío, de problemas en los huesos. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda enfermedad del diablo y declaramos sanidad por el poder de la sangre de Cristo. Te pido, Dios mío, por esas familias que están siendo separadas, esos niños que están siendo separados de sus padres. Nuestra juventud, Dios mío, necesita ser libre de todo vicio de alcoholismo, de todo vicio de drogadicción. Declaramos nuestros jóvenes libres para la gloria tuya, Señor Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Los matrimonios que están a punto del divorcio, llegues tú con la solución, llegues tú uniendo esa familia separada, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Dios mío, porque sabemos que tú, Jehová, el Señor, es nuestra fortaleza. Mi alma alaba y glorifica tu nombre. Gracias, Padre amado, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Bendice las iglesias cristianas evangélicas. Bendice las familias pastorales, los evangelistas, los misioneros. Dios mío, abre puertas de bendición. Cuida y protege a nuestros jóvenes que están en el ejército. Envía ángeles a cuidar y a defenderlos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si tú, mi amiga o mi amigo, has recibido al Señor como el Salvador de tu alma, déjame decirte que Él ya lo sabe. Es más, ya perdonó tus pecados y escribió tu nombre en el libro de la vida. Pero es muy importante que leas la Biblia. Este libro sagrado, tú vas a encontrar las respuestas que aún no has encontrado. Lee la Biblia, pero es importante que busques una iglesia cristiana evangélica. Diles que has recibido al Señor como el Salvador de tu alma. Doy gracias a Dios porque hasta aquí el Señor me ha ayudado. Les invito para la próxima hora de reflexión. El próximo sábado no habrá hora de reflexión por motivos de trabajo, pero yo les insto que sigamos adelante, leamos la palabra de Dios, gocémonos. Con todo yo me alegraré, decía Habacuc. Con todo yo me regocijaré en el Señor. Él es la salvación de nuestras almas. Saludos a esa linda gente, esa linda audiencia que me permite entrar hasta sus hogares con una hora de reflexión. Recuerda, yo siempre digo, no predico religión. La religión no salva.
El evangelio es poder de Dios. Y Dios viene por una iglesia, no viene por religión alguna, no viene por legalista. Viene por una iglesia que ha comprado a precio de sangre. Esa iglesia eres tú y soy yo, porque lo hemos recibido y nos gozamos, nos alegramos y nos regocijamos en el Señor nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Habló para ti tu amiga y hermana en Cristo, Dina. Hasta la próxima. Bendiciones.